Entonces, el centroide ya tiene que tener esas coordenadas y simplemente selecciono y bueno, estas coordenadas las dispongo en metros para poder ver, porque fíjense que acá me da la unidad, está en metros, ¿no? Es que es un sistema de proyección UTM, ¿no? Es Universal Transversal Mercator, ¿ya? Que lo que hace es de que, bueno, te proyecta toda la superficie de la Tierra en un plano. Eso es lo que estamos viendo, la proyección de la superficie de la Tierra en un plano, ¿no? Entonces, en un plano de referencia que puede ser cónico, cilíndrico, en el caso de la universal transversal, esto es alrededor de un cilindro, ¿no? Entonces, es importante también de que revisen un poco el tema de de los sistemas de coordenada. De alguna manera no es esto un tema complejo, ¿no? Fíjense, sistemas de coordenadas, eh, que sería universal, eh, transversal de Mercator. Entonces, cuando ustedes van a ver ya el detalle de lo que te ofrece, digamos, ¿no? En imágenes, ¿no? Una proyección Mercator hace lo siguiente. A ver, un poco más grande la imagen. Ya, vamos a ver esta imagen un poco más grande. Luego les voy a compartir el enlace, ¿no? Pero acá te da un buen pantallazo de cómo es la proyección Mercator, ¿no? Entonces, hay muchas proyecciones, ¿no? Que son transformaciones matemáticas, pero la Mercator tiene esta característica, tiene esta cualidad, ¿ya? Em, a ver, ya. De que uno tiene que, de alguna manera, introducir a la superficie de la Tierra, ¿ya? Dentro de un cilindro del tamaño de la superficie de la Tierra, ¿no? Que tenemos. Y luego de tener introducida una superficie de la Tierra dentro del cilindro, lo que uno hace es proyectar desde cada punto de la Tierra hacia el cilindro. Entonces, se va proyectando y es por eso que te va dando estas formas, digamos, incluso altitudinalmente hablando, ¿no? Entonces, uno lo que obtiene es esa visión, esa visual, ¿no? Porque obviamente la Tierra tiene una curvatura. Entonces, para verla en un plano, necesitamos hacer un artificio matemático para poder representar la superficie curva en un plano. Ahora, cuando estamos hablando de superficies muy grandes, obviamente que la curvatura es un elemento muy, pero muy importante a considerar para poder representar, ¿no? Hay diferentes tipos de proyecciones y la Universal Transversal de Mercator, ya, es una muy utilizable y está aprobada por el Instituto Geográfico Militar, ya. Entonces, bueno, esto seguramente lo vieron en otra materia, pero vale la pena esto, recordar esos conceptos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener entonces el punto representado en esa proyección UTM y que evidentemente ya podemos disponer en metros. En cambio, hay otro tipo de proyección como es la geográfica que está en grados, minutos y segundos. Y como les dije, no es muy utilizable para nosotros los que hacemos ingeniería, ¿no? Porque la distancia no te preguntan, y reitero, ¿no? No te preguntan, oye, ¿a cuántos grados, minutos y segundos queda San Lorenzo de aquí? No, nadie, o sea, te dice, ¿a cuántos kilómetros? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con estos sistemas de proyección para poder determinar, ¿no?
o cuantificar, ¿no? Medidas que nos sirvan y nos sean útiles y referenciales. Bueno, entonces, la coordenada X del centroide y en metros. Y le damos OK. ¿Quieres continuar una sesión de edición? Sí, por supuesto. Y le doy OK. Y me calcula. Y fíjense, sí, 333,000, ¿no? Y le puedo decir o pedir que me calcule el Y del el centroide de la cuenca, que para algunas operaciones hidrológicas es muy importante, por ejemplo, para completar datos o para estimar la precipitación media de una cuenca. Es importante ese valor, ¿no? Entonces, le doy clic derecho de nuevo para calcular una geometría, ¿ya? Y me dice, ¿tú quieres calcular la geometría en algo que va a estar sin posibilidades de edición? Esto, a no ser que luego con el editor hagamos esa operación. Y sí, porque quiero que me calcule, ¿no? Entonces te pregunta siempre eso, ¿no? Te pregunta siempre eso. Entonces yo quiero calcular ahora el Y del centroide. Y sí, correcto, quiero calcularlo en metros, ¿no? Ahora, si quieren ustedes probarlo con las otras magnitudes que también tenemos disponibles, bueno, o unidades, perdón, con las demás unidades, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Van a tener valores realmente similares, obviamente. Entonces, la coordenada Y del centroide, ¿ya? Es calculada y obviamente, miren, estamos con un valor realmente interesante, ¿no? O sea, realmente es un valor, ¿no? Que, bueno, podemos decir que es aceptable en función a las dimensiones que observamos nosotros acá. Entonces tenemos el X del centroide y el Y del centroide de la cuenca, además del área y del perímetro, que son parámetros morfométricos importantes para el desarrollo de ciertos análisis hidrológicos, ¿no? Generalmente te van a solicitar eso, es decir, para cualquier análisis hidrológico te van a pedir parámetros morfométricos, área, perímetro, el centroide de la cuenca, eh, la altura media de la cuenca, la curva ipsométrica de la cuenca, el orden de la red de drenaje, ¿no? Que vamos a ver cómo podemos calcularlo con estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pedirle que me calcule el orden de la red de drenaje. ¿Y qué es el orden de la red de drenaje? ¿Ya? El orden de la red de drenaje es una codificación que nosotros hacemos de una red de drenaje, es decir, de todos los ríos que nosotros tenemos acá, ¿no? De tal manera que le asignamos un código que tiene que ver con la forma en la cual confluyen. A veces confluyen más cauces en un sector, en una zona determinada de la cuenca que en otra, ¿ya? Entonces, esa forma de establecer el cómo confluyen estos valores, ¿no? Cómo confluyen estos valores. Bueno, es importante esto considerarlos para poder trabajar algunos parámetros morfométricos, ¿no? De relación de bifurcación de una cuenca que vamos a ver cómo se calcula ello, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ToolHelp, ¿ya? Y ahí te da una referencia que, bueno, está en inglés, pero siempre es más intuitivo irse a esta parte en la cual eh, nos dice, ¿quieres saber un poco más cómo trabaja Stream Order, ¿no? El orden de un cauce o de una red de drenaje. Sí, y ahí tenemos dos métodos. El método de Strahler y el método de Schripp. Entonces, son dos métodos ya con el cual nosotros podemos hacer o establecer el orden de una red de drenaje, ¿ya? ¿Y en qué consiste, no? ¿En qué consiste ello? A ver, bueno, voy a aplicarlo.
la lupa para que podamos tener acá un acercamiento. ¿Ya? ¿En qué consiste la red de drenaje? O el orden, ¿no? El orden en una red de drenaje. Por ejemplo, los ríos que están en las nacientes, los ríos que se encuentran en las nacientes, ¿ya? Tienen siempre el código 1. Tienen el código 1. Entonces, yo puedo acá tener, ¿no? Un río de naciente y le pongo el código 1. ¿Qué quiere decir? Que no tiene otro tributario aguas arriba. Es decir, que no hay otro río o dos ríos que se unan para dar lugar a este río. Entonces, estos son de naciente porque no tienen otro tributario, ¿ya? Entonces, este río de orden 1 con otro de orden 1, según la metodología de Strasler, ¿ya? Si ustedes revisan, ¿no? Esto, como dan la explicación de la metodología, van a encontrar lo que les estoy mencionando o explicando. Entonces, ustedes tienen que dos ríos de orden 1 se van a unir y forman un río de orden 2, ¿ya? Un río de orden 1, cuando confluye con un río de orden 2, conserva el orden del mayor de los cauces. Por ejemplo, entre estos dos que están confluyendo acá, en este punto, ¿cuál es el mayor orden? El orden 2. Entonces, continúa con 2. Y luego, acá se encuentra con otro de orden 1 y el orden 2 con uno de orden 1, eh, ¿qué es lo que forman? ¿No? El de mayor orden, o sea, prevalece el de mayor orden, que sería el 2. Lo propio hacemos aquí. El de orden 1 con el de orden 1 forman un orden 2. Entre estos dos, en el cual hay uno que es mayor que el otro, prevalece el mayor siempre. Entonces tenemos que prevalece el de orden 2. Y cuando se unen dos de orden 2, cuando se unen dos ríos de orden 2, forman un río de orden 3. O sea, recién aumenta cuando se encuentran dos cauces de un mismo orden, recién aumenta el orden de ese cauce, ¿no? Entonces, la metodología de Strasler o de Schum, si mal no recuerdo, es esto, tiene que ver con esta metodología de sistematización de la información y de codificación del orden, ¿ya? Para obtener parámetros morfométricos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo sé que este cauce, según Strahler, es de orden 3, pero vamos a ver, miren, la misma red de drenaje, ¿qué pasa con la otra metodología de Schreve, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, es como el juego del arroz con leche, ¿no? Porque es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, ¿no? Y 4, y acá, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 4, 7. Entonces, según Schreve, esta red de drenaje tiene un orden 7. Ahora, todo depende de cómo generamos los indicadores para que sean comparables, ¿no? Entonces, cada red de drenaje bajo una misma forma, un mismo formato de cálculo, va a obtener una red de drenaje de cierto orden y que es un parámetro morfométrico también, porque uno puede decir, ah, bueno, esta es una red de drenaje de orden 5, de orden 4, de orden 3, ¿no? Entonces, ya te da una idea de cuán densificada o cuán grande es la cuenca que estás trabajando también, ¿no? Entonces, generalmente se pide eso para que puedan haber cierto análisis de ver qué similitudes o no hay entre ciertas cuencas, ¿no? En el análisis que uno pueda desarrollar. Entonces, bueno, a ver, vamos a salir de
de la lupa. Ya. Entonces, cerrando ahí la lupa, vamos a poder calcular ahora, ya, el orden del cauce. Entonces, ¿qué necesito como información? Necesito el stream raster, que ya lo he obtenido, ¿no? Si recuerdan, el DEM red de drenaje, el stream raster, ya, que he trabajado. Pero en esta oportunidad voy a trabajar también, puedo hacerlo, ¿no? Con el Stream Link, ¿ya? Realmente conviene ya trabajar con el Stream Link, ¿no? Porque ese tiene la vinculación de cada una de los cauces. Entonces, voy a trabajar acá con el DEM Stream Link, que es la red de drenaje que vemos acá, ¿no? Entonces, tiene que estar vinculado para que sepa el software, el algoritmo, sepa cómo vincular un cauce con otro, ¿no? De tal manera que se encuentran y forman un orden de cierto tipo, ¿no? De cierto grado, ¿no? En relación a estas metodologías. Entonces, tengo que escoger el Stream Link, ¿no? El Stream Link que hemos obtenido durante la anterior clase, ¿no? Que, fíjense que era esta, el toolbox que hemos empleado, ¿no? La herramienta que hemos empleado, ¿no? Y luego tengo que trabajar con el Flow Direction, que ya lo tengo. Ese es el Flow Direction. Y ahora tengo que escoger con qué metodología, con Strahler o con Schreiber. ¿Con cuál metodología voy a trabajar? Bueno, con cualquiera de ellas, ¿no? No hay ningún inconveniente. Vamos a hacer un ejercicio con ambas, ¿no? Y lo vamos a grabar ya en un archivo TIFF, ¿no? Porque se me va a crear un archivo raster o grid. Entonces, lo voy a denominar entonces esto red de drenaje, Strahler, ¿ya? Strahler.tif. Entonces, ya sé que la red de drenaje que voy a obtener y los códigos que voy a obtener van a ser en función a la metodología de Strahler. Y listo, le doy ese nombre. Y le doy OK y empieza a procesar, a procesar, a procesar. Y esperamos ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Aquí siempre les va a dar un aviso y les va a decir si el cálculo ha sido bien desarrollado o no. Y cuando está bien desarrollado, bueno, pues ya te brinda el, el, el gráfico, ¿no? Te brinda un gráfico en donde te dice, mira, según la red de Strahler, tenemos cauces de orden 1, de orden 2, 3, 4 y hasta 5, donde el 5, fíjense, se encuentra acá, en la parte final. Entonces, los de orden 1 son los negritos que se encuentran en las nacientes, ¿no? Luego los de orden 2 son cuando ya se juntan de orden 1, ¿no? Y bueno, va, va acumulando, ¿no? Ese código en función a cómo está ordenado el cauce. Entonces, podemos obtener, según Strahler, que este cauce o esta red de drenaje tiene un orden número 5. Tiene un orden número 5. ¿Qué más puedo obtener? Bueno, vamos con la otra metodología porque vieron que es re fácil, es decir, ya uno no tiene que hacer el trabajo manual de codificar toda la red de drenaje. Les aseguro, hace años o incluso cuando yo estaba en la universidad era así, ¿no? Agarramos el AutoCAD y cada lineacita pintarla de color y bueno, hacerlo de esa manera. Ahora, buenísimo que ahora trabajemos con sistemas y métodos matriciales, porque de alguna manera podemos codificar y hacer el trabajo mucho más rápido, ¿no? Entonces, es algo, es destacable, ¿no? Esta herramienta. Y luego el Stream Link, ¿no? Nuevamente escojo el Stream Raster, que va a ser la red de drenaje que tiene los vínculos. E internamente, cuando ustedes van a ver y leer qué es lo que hace el Stream Link, lo que hace es vincular el punto, de alguna manera, el punto inicial y el final de cada cauce del río.
y lo va asociando, ¿no? De esa manera para luego darte un raster en el cual está el vínculo, ¿no? Que se genera entre cada uno de los cauces, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Y lo hace con un algoritmo ya interno, ¿no? Un algoritmo interno que ha sido súper probado ya, ¿no? Entonces, no hay cómo decir, no, ¿será que sirve? No, está súper probado. Y luego seleccionamos de nuevo Flow Direction y esta vez vamos a escoger el método de Shreve, ¿no? Para ver qué orden de cauce tenemos según esa metodología. Entonces va a ser la red de drenaje, ¿no? Pero según el método de Shreve. Entonces tenemos acá ello y le damos OK y que nos calcule. ¿Cuál es el orden de la red de drenaje según el método de Shreve? Y ahí ya nos da ese resultado. Y fíjense, es un resultado muy diferente al que teníamos anteriormente, ¿no? En el cual tenemos un orden que va desde 1 hasta 235, porque hace la sumatoria, ¿no? De cada uno de los órdenes de los cauces, ¿no? Entonces, a lo mejor si le damos un mayor código de color, ¿ya? Porque esa es la gran ventaja, podemos tener diversas opciones de visualización de la información. Entonces, vamos a venir acá y vamos a seleccionar este código de color, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos de qué manera está siendo asociados, ¿no? Los, los diferentes valores. A ver, podemos escoger otro, ¿no? Quizás donde hay una mayor variación, ¿no? Y sí, ahí podemos observar una mayor variación, ¿no? Pero bueno, sin embargo, es más intuitivo y ahí generalmente les van a pedir desde el de Strahler o Schum, ¿no? Entonces, les van a solicitar, ¿no? Cuando hagan algún trabajo hidrológico, trabajame a ver qué es el orden de la red de drenaje según Strahler o Schum, les van a mencionar, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajarlo directamente con el sistema de información geográfica, ¿no? Porque nos permite hacerlo rápidamente. Ahora, pero además, ¿yo qué necesito de la red de drenaje? Necesito también eh, vincularla, la red de drenaje, a, a información que es importante, no solamente desde la perspectiva de cómo se están conectando los cauces, ¿ya? Sino más bien, ¿cuál es la longitud? Es decir, hay cuencas que tienen muchos afluentes y cuencas que tienen pocos afluentes. Entonces, la densidad de drenaje de una cuenca me va a dar o me va a orientar el pensamiento qué tipo de cuenca estoy trabajando y qué tipo de respuesta me va a dar ante una lluvia que se presente ya en cierta zona o en otra zona, ¿no? En una zona con una alta red de drenaje, ¿qué va a ocurrir? Que el agua que cae en su interior, ¿ya? Va a alcanzar rápidamente una vía de escape. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor vamos a tener picos episódicos de una manera mucho más rápida e intempestiva. Lo que ocurre en las zonas de montaña, ¿no? Está lloviendo y de repente, ¡blum!, se te larga el cauce, ¿no? Se te larga el cauce rápidamente, ¿no? Entonces, en cambio, hay ríos, por ejemplo, en zonas de llanura que no tienen una densidad de drenaje tan alta. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder primero? Que va a caer el agua, se va a empozar, se va a infiltrar y de ahí recién va a empezar poco a poco en función a que vaya acumulando y recién empezar a llegar a una red de escape. Por tanto, los picos van a verse más aletargados, o sea, va a tener un tiempo mucho más flojo como para poder llegar al cauce, ¿no? Entonces, de ahí nace la importancia de ver
los parámetros morfométricos, porque de alguna manera, intuitivamente o de acuerdo al sentido común, te va a ayudar a pensar qué tipo de fenómeno se está desarrollando en relación a la producción de caudales, ¿no? De caudales que se desarrollan en una cuenca, ¿no? Porque una cuenca en función a la red de drenaje que tiene, da una respuesta ante una lluvia determinada para poder generar cierto caudal. Y el caudal va evolucionando en el tiempo en función a esa combinación del tipo de tormenta que cae, por ejemplo, y del tipo de red de drenaje que tenemos asociada que ayuda a dar esa respuesta, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ahora, pero obtener otras medidas, ¿no? Por ejemplo, la longitud. Para ello vamos a transformar a este cauce, ¿no? Al de la red de Strahler, lo vamos a transformar en una eh, flow direction. Te dice que también utilices el flow direction de la cuenca. Y vamos a transformarlo en una polilínea, porque yo de un sistema matricial no puedo sacar esto longitudes. O podría hacerlo, pero tendría que ser desde el centroide de cada celda o del centroide de cada píxel, ¿ya? Y no es tan útil pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es transformarlo, ¿ya? Ese raster de la red Strahler lo vamos a transformar en, en una polilínea, poli, una red de drenaje, drenaje, que sería Strahler. Y la proyección que tenemos es WGS 84, UTM, zona 20, sur, ¿no? Y extensión SHP. Y le decimos que suavice, ¿no? Simplify polylines quiere decir que va a simplificar, que va a suavizar, en vez de volverlo algo cuadrado, porque ahorita la red de drenaje, al ser pixelada, como que forman muchos cuadrados, ¿no? Entonces le decimos, no, suavizarla, para que sea un poco más presentable. Y le damos OK. Y tiene que generarme una red de drenaje, pero que ya va a ser una polilínea. Entonces yo puedo la red de drenaje apagarla, digamos esta, ¿no? Y obtengo esa polilínea, ¿ya? ¿Y qué información tiene esa polilínea? Miren, tiene el grid code. ¿Qué quiere decir el grid code? Es el orden de Strahler, ¿ya? Es el orden. El grid code es el código que tenía esa celda y que se nos representaba por 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá cada polilínea que se ha generado tiene el mismo código de Strahler con el cual era necesario trabajar, ¿no? Era necesario trabajar o era producto de este toolbox que hemos empleado, ¿no? Que te trabaja un código desde 1 hasta 5, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar en grid code desde qué código hasta qué código tiene y que obviamente va a ser de 1 a 5, no va a ser más. Y acá te dice, como les decía, el string link ya tenía la información desde qué nudo hasta qué nudo estaban vinculados los tramos de la red de drenaje. Y acá te brinda eso, ¿no? En esta oportunidad no es una información útil. Para otro tipo de procesamiento mucho más avanzado, ¿ya? Lo que pasa es que hoy ha evolucionado el software para el análisis fluviomorfológico de una manera muy interesante en la cual estos códigos ya son relevantes para hacer otro tipo de análisis, ¿ya?
en morfometría del cauce, cómo va cambiando el cauce en planta, cómo se desplaza lateralmente el eje del cauce, ¿no? Lo cual nos ayuda a establecer esto, estadísticos, ¿no? Cada cuántos años se recuesta el cauce hacia la izquierda o derecha de la zona de análisis que estamos analizando, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este caso no es necesario que los veamos y solamente nos interesa el grid code. Pero el grid code, yo voy a crear para no confundirme, ¿no? Un nuevo, es un short integer, ¿no? Porque es un entero desde 1 hasta 5, es un short integer. Y le voy a poner orden del cauce, según Strahler, ¿ya? Ya sabemos que solo podemos poner 7 espacios, entonces ya trabajamos, perdón, 10 caracteres podemos colocarle al nombre, entonces solamente colocamos ello, ¿no? Y como va a ser un entero entre 1 y 5, que ya lo sé, le coloco que la precisión sea 1, porque voy a necesitar solo un número entero nada más. Entonces le doy OK. Si te hubiese salido, por ejemplo, 10, ya le cambiabas acá 2, ¿no? Entonces, ahora, si quieren estar seguros, ¿no? Aunque eso involucra que van a ver, siempre se trata de optimizar la cantidad de, 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 de espacio que ocupa una base de datos. Y esto es una base de datos que te genera el sistema de información geográfica, el ArcGIS. Entonces, acá la precisión, si quieren, ¿no? Para no tener problemas, siempre traten de darle un número 2, pero con 1 es suficiente para este ejemplo. Entonces, todo depende del trabajo que estén desarrollando, ¿no? Entonces, para estar seguros y no tener inconveniente, denle un 2, ¿ya? Y ahora voy a calcular el orden, ¿no? Que es básicamente el grid code, para que no tengan ningún inconveniente en pensar, es el orden del cauce, ¿ya? Entonces, utilizo la herramienta, ya de nuevo, clic derecho, Field Calculator. Con Field Calculator me pregunta, ¿quieres, o sea, el cálculo del campo, ¿no? El campo de análisis que estamos trabajando, ¿no? ¿Quieres hacerlo fuera de una sesión de edición? Sí, por supuesto. Y voy a decirle que el orden stream, o sea, el orden de Strahler, perdón, va a ser grid code. ¿A qué es igual? A grid code. Le doy doble clic izquierdo a grid code y ya me coloca directamente el campo. Entonces, todo lo que está en grid code va a ser copiado al orden de Strahler, ¿no? El orden de la cuenca según el método de el orden de la red de drenaje según el método de Strahler. Y le doy OK y calcula. Y tienen que ser exactamente los mismos números, ¿no? Estamos hablando, miren, de cuántos cauces. Estamos hablando, a ver, el 0 ya no cuenta. Vamos hasta abajo, el 0 vendría a ser el 1, ¿no? 797 más 1, 798 cauces, que nos lo ha analizado en un momento, o sea, rápidamente, ¿no? Vamos a pedirle que me dé la longitud. Entonces, yo puedo pedirle que me dé la longitud del cauce. Entonces, voy a crear un campo que se denomine longitud. Y le voy a dar característica doble. ¿Por qué? Porque quiero que tenga parte entera y parte decimal. Y ya con la recomendación que les di, bueno, trabajamos directamente 20 y 10, ¿no? Eso ya se vuelve un continuo, ¿no? Un continuo en la forma en la cual van a trabajar el tipo de número doble, ¿ya? Entonces, doble, 20 y 10. Longitud. Y ahora puedo calcular rápidamente la longitud de los 798 cauces. Simplemente le doy clic derecho acá, Calculate Geometry. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo fuera de una sesión de edición? Sí, ya. Miren qué puedo calcular.
para cada cauce puedo calcular la coordenada X, la coordenada Y del inicio y del fin. Y también la coordenada del punto medio de la red de drenaje. En algunas oportunidades se utilizan algunos tipos de trabajos para poder estimar, por ejemplo, caudales decrecidas de una cuenca, ¿no? A veces son necesarios esos parámetros, ¿no? Y puedes calcularlos de esa manera. Nosotros solamente vamos a requerir longitud, porque es el más útil con el cual vamos a trabajar. Y le voy a pedir que me lo calcule en metros, la longitud de cada cauce en metros, ¿no? Entonces le doy OK. Entonces le doy OK. ¿Tú quieres continuar con el cálculo? Sí, le digo. Y miren, me ha calculado en metros la longitud de cada uno de los tramos de cauce. Y tengo de los 799 cauces, ¿no? Tengo calculado rápidamente, no, 798 cauces. Miren, acá vaya de 1 a 798. Acá, ¿no? Entonces, tenemos calculado ya las longitudes y con eso yo puedo determinar parámetros morfométricos. Todo lo que estamos haciendo sirve para determinar parámetros morfométricos. Y ya, entonces, ¿cómo yo puedo visualizar esta información? Esta información yo puedo exportarla, por ejemplo. Voy a exportar toda esta información a un tipo de archivo database file, ¿ya? Database file. Y voy a crearme acá un eh, archivo, que se denomine, ay, perdón, em, a ver, vamos de nuevo, ya, acá, ya, vamos acá, y hidrología. Y acá voy a crearme una carpeta, perdón, database file, DBF. Voy a crear una carpeta que se llame DBF, database file. Y acá voy a escoger el tipo de archivo, database table, ¿no? Una tabla de bases de datos. Y le voy a denominar esto orden, ¿no? Orden y longitud cauce. Y grabo ese archivo, ¿no? Me dice, ¿tú quieres adicionar esa tabla a este mapa, al actual mapa? No, porque para mí me va a servir para hacer estadísticos únicamente, ¿no? Entonces le digo, no, ¿ya? Y luego abro el de la cuenca para poder obtener también los valores de los parámetros morfométricos, ¿no? Entonces exporto esta tabla. Lo que me faltó acá es darle un nombre, ¿no? Fíjense, siempre es importante darle un nombre a la... Entonces voy a editar para darle el nombre. Start Editing, ¿no? Y watershed, ese archivo lo voy a editar. Y